Profesor, muy buenas tardes. Saluda a Cristian Ramírez. ¿Cómo le va? Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí, mira, atendiendo la llamada y gracias por la atención de estar al pendiente. En esta parte del proceso de la cuarentena, que ahorita nos platicará cómo lo trata, hemos traído varias figuras del medio futbolístico y deportivo y nos llamaba la atención la figura de Enrique López Zarza, la trayectoria como futbolista y la trayectoria como entrenador. Ahorita nos vamos a adentrar en puntos específicos. ¿Cómo lo trata la cuarentena? ¿Cómo lo ha tomado la emergencia sanitaria? Pues ahí intentando tener las precauciones que nos piden. La verdad que es difícil porque pues, está uno acostumbrado a tener bastante actividad, pero bien, sobrellevando las cosas. Afortunadamente no ha habido ningún contratiempo con la familia y pues muy a gusto ahorita estando en la convivencia familiar con mi esposa. Qué bueno, profesor. Revisábamos la trayectoria de Enrique López Zarza como futbolista, pues un futbolista que nace en los Pumas, que termina su carrera en León, pero le toca también procesos en selección nacional. Ha pasado ya varios años de esta carrera futbolística. ¿Cómo puede resumir, Enrique, la trayectoria como futbolista? ¿Cómo la recuerda ya con años tras haber concluido? Bueno, creo que fue algo muy padre el haber sido futbolista durante 16 años. Pude continuar la tradición familiar, ya que mi papá había jugado en el equipo América como portero. Y bueno, se me dio la oportunidad de participar en Pumas, que fue mi primer equipo, el que me dio la oportunidad de participar en la primera división, logrando un campeonato. De ahí la gente pues es donde más me reconoce realmente. Después tuve una salida hacia la ciudad de Puebla durante 4 años, regresando con Atlante 1 año. Y después fui a Cobras de Ciudad Juárez durante 3 años, antes de que descendiera a segunda división o liga de primera A. Y bueno, ya después estuve 1 año en el retiro, participando como entrenador en Fuerzas Básicas en Pumas. Y tuve esa chance última de regresar con León para retirarme, siendo técnico Víctor Manuel Pusetich. Y bueno, después de esta carrera productiva, lo único que me dejó de insatisfacción, por decirlo así, es el no haber podido ir a jugar al extranjero, que hubiera sido una gran opción. Se manejaron por momentos las posibilidades de ir cuando Hugo se fue al Atlético de Madrid. Nosotros con Pumas hicimos una gira a España. Ahí tuve muy buen rendimiento, pero desgraciadamente no se concretó nada. Era muy difícil que el futbolista mexicano tuviera la apertura en los mercados europeos. Y pues ya, fue lo único que me quedó como esa espinita. Pero muy contento de haber jugado durante 16 años. Muy contento, y en esa trayectoria pues un mediocampista fantástico que en esa parte también le tocó encumbrarse en la playera nacional, porque le tocó participar en selección nacional en diversos procesos y le toca asistir a la Copa del Mundo en Argentina 78. El vestir la playera tricolor, ¿qué significó para Enrique López Zarza pues representar al país? Pues mira, la participación en selección fue en 2 etapas complicadas, por decirlo así. La peor participación de México en el Mundial de Argentina fue producto de una selección muy joven, a donde por esa juventud la preparación en la última etapa ya para enfrentar el Mundial pues fue muy ardua, y creo que no llegamos a nuestro nivel físico. O sea, estuvimos muy mal físicamente, parecían aviones los rivales, y pues desgraciadamente se reflejó en la peor participación del fútbol mexicano en una Copa Mundial. La siguiente participación fue en Honduras, que no fue nada agradable, puesto que ahí nos eliminaron para participar en el Mundial de España 82. Ahí creo que fue mi tope futbolístico a nivel de selección, porque estaba con la ilusión de participar en un segundo mundial. Desgraciadamente no logramos esa calificación
y bueno, fue una eliminación muy dolorosa. Y bueno, ya después la última posibilidad que tuve fue para México 86, que estuve en la preparación inicial con el señor Goran Milutinovic. Incluso me tocó participar en un partido contra Italia en el Olímpico de Roma, a donde perdimos 5-0. Regresando de esta gira tuve una lesión. Yo ya jugaba en el equipo Puebla. Desgraciadamente Hugo Fernández pensaba que no era una lesión real y bueno, estuve jugando así durante un año y bueno, los que llegaban en mi relevo a participar a nivel de selección tuvieron un muy buen rendimiento, como fue Miguel España, como fue Carlos Muñoz, y bueno, ya no tuve esa posibilidad de integrar el seleccionado en el México 86 y bueno, ahí ya quedó toda mis posibilidades de poder regresar a una selección mexicana. Le tocó convivir con muchos entrenadores de aquella época, entrenadores que algunos de ellos ya han fallecido, pero que seguramente habrán marcado la etapa como profesional y como persona de Enrique López Saza. ¿Cuál fue el entrenador que más lo marcó, profe? Bueno, indudablemente que mi estadía en Pumas fue un técnico que marcó mucho dentro de mi carrera, Mario Velarde, en paz descanse, que no era el técnico oficial, el técnico era ahora Milutinovic, pero realmente el que tenía el trabajo fino y la esencia dentro de la organización era Mario. Después de ahí me fui a Puebla y tuve la oportunidad de ser dirigido por Manuel Apuente antes de llegar a la selección y fue otro de los técnicos que realmente dejó mucha trascendencia en mi carrera. Ya estando en Cobras de Ciudad Juárez, pues sí le tengo un gran agradecimiento al Ratón Ayala que me llevó para este equipo, ¿sí? Luego vino una seguidilla con el Gallo Jáuregui, que tuve la oportunidad de convivir muy bien con él y fue muy grata su experiencia. Después vino don Carlos Miló, que en paz descanse, y quedándose después Héctor Eugui, que también fue otro de los técnicos con los cuales tuve una gran identificación y un trabajo muy, muy profesional. Ya cuando llegó el Chamaco Rodríguez, pues fue nula la comunicación. Tuvimos que salir la gente de experiencia porque no era muy grato para él trabajar con gente madura y pues ahí fue el reflejo después de que Cobras descendió a segunda división, que después se convirtió en primera. Sí. ¿En qué momento decide involucrarse ya cuando su carrera ha concluido como futbolista activo, el ir directamente a la dirección técnica, profe? Sí, mira, cuando tuve la fortuna de retirarme con León, existía el ofrecimiento por parte del ingeniero Cermeño de que continuara otros 2 años dentro del equipo en las mismas condiciones en las cuales me retiré, que ya no era un titular indiscutible, que servía como apoyo, como un relevo que era importante, y con la experiencia que tenía, pues también era un orientador hacia la gente joven, que había una camada muy interesante dentro de este equipo. Un año antes, que en ese año de pausa que no tuve participación en Primera División, me tocó dirigir un grupo de 16 años en Pumas y salimos campeones afortunadamente ese año. Y pues todo esto ya venía como un gusanito de dedicarme a la dirección técnica, porque desde que estaba con mis amigos a los 15 años, pues yo era su entrenador allá en la colonia, en la unidad CTM de Atzacualco, Ciudad de México, y pues ya venía yo con ese gusanito de querer ser técnico. Decido retirarme en el año del 93 y me incorporo inmediatamente al staff de entrenadores de Pumas, dirigiendo la tercera división, que era la reserva profesional, el equipo inmediato a la primera división, y luego se convirtió en segunda división, y bueno, luego fue la reserva profesional, que de ahí se surtía jugadores al primer equipo, y pues fue una labor del 93 al 96, que me tocó estar dirigiendo esta categoría,
y con la producción de jugadores que luego se convirtieron importantes en primera división con Pumas. Después de ahí me incorporo con Pablo Luna como su auxiliar y Luis Flores también recién retirado o recién desempacado del curso de entrenadores. Y bueno, siendo parte del cuerpo técnico de Pablo, no nos fue nada bien durante las primeras 6 fechas y fue el primer técnico cesado en la historia de Pumas, quedando Luis Flores y yo como una dupla al frente del equipo. Logramos rescatar ese inicio malo que tuvo el equipo y se tuvo una calificación, pero después ya se le dio la continuidad ya como cabeza importante a Luis Flores y siendo yo su auxiliar. Cuando Luis Flores decide renunciar, se viene un cambio de técnico muy turbulento porque estaba el ingeniero Aguilar Álvarez, en paz descanse, con el inicio de cáncer. Existían muchos cambios en la directiva, en el patronato, y bueno, me quedo al frente del equipo durante 5 jornadas, al relevo de Luis Flores en su renuncia, y el siguiente torneo pues es cuando me dan la alternativa de hacerme cargo del primer equipo en el verano del 98, que es cuando dirijo a Pumas en primera división. Te voy a ser sincero, no creía que estuviera capacitado en ese momento para hacerme cargo del equipo. Fue algo un cambio muy drástico y muy inesperado de mi parte, puesto que yo quería llevar un proceso un poco más largo, pero tuve que asumir esta situación de hacerme cargo de Pumas y bueno, no logramos calificar. Se me ofreció por parte de la directiva, por parte del ingeniero Javier Jiménez Espriu, de quedarme de la institución en los siguientes años, porque fue cuando llegó Roberto Saporiti a hacerse cargo del primer equipo de Pumas. Hicimos un proyecto para ese torneo en donde se proponían 4 contrataciones, el regreso de Sergio Bernal y en fin, muchas indicaciones que hicimos después de un proceso arduo de un mes de analizar qué era lo que requería el equipo, pero desgraciadamente no me tocó dirigir a mí, fue Roberto Saporiti, y en este recambio de técnico del primer equipo y en el ofrecimiento de hacerme partícipe dentro de una institución de Pumas como un técnico institucional, pues yo tuve que tomar una determinación y me fui a Venados de Yucatán en primera A, porque me querían ubicar en una posición que podía salir afectado a otro de los compañeros, en este caso Mauricio Peña, en paz descanse, como director de Fuerzas Básicas, y pues yo no lo iba a permitir y fue cuando decidí irme a Venados de Yucatán. Salimos campeones en el torneo, en el primer torneo, invierno de 98, y bueno, jugando una final de ascenso contra Curtidores, que desgraciadamente la perdimos, y de ahí ya ha venido un caminar muy incierto, como bien lo dices, de estar picando piedra, de estar buscando oportunidades para tener ese seguimiento en la dirección técnica de alguna institución, pero con un proyecto estable que no me ha tocado hasta ahorita, desgraciadamente, pero ha sido también muy gratificante estar al frente de diferentes proyectos. Ya me ha tocado dirigir Primera División, Liga de Ascenso, Segunda División, y bueno, la etapa formativa, como te decía al inicio, con Pumas, ¿sí? Y hasta incluso me tocó participar en el proyecto de Glorias del Deporte con sede en Reynosa para buscar el rescate de jóvenes que tienen problemas de adicción o de desintegración familiar o de deserción escolar. Y bueno, todo esto ha sido una experiencia muy vasta, pero muy gratificante, porque te das cuenta que uno está para servir. Ya la etapa de haber sido figura, de haber sido reconocido como futbolista, de sacar ventajas de esta situación como la parte mediática que tiene el ser un jugador de renombre, pues ahora como técnico y después de toda esta carrera medio picapiedra, por decirlo así,
pues llego a la conclusión que a veces existimos personas que tenemos que servir de alguna manera. Y bueno, seguimos en esta lucha de buscar oportunidades para poder seguir dentro de la dirección técnica, y si no, ya veremos alguna otra actividad que tengamos que hacer para seguir generando recursos para el mantenimiento de la familia. Un servidor es de León, Guanajuato, y León es una ciudad que está vinculada mucho a Enrique López Arza. Como futbolista en su retiro, también le toca dirigir al equipo Esmeralda en todavía la época de Roberto Cermeño, y todavía me tocó verlo hace poco, el año pasado, por ahí en septiembre, que vino a jugar en Veracruz con el León. Dieron un partidazo y la gente aplaudía a ese equipo veracruzano. En la parte de León, profe, porque le tocó también una etapa complicada con el León, vaya, como dicen, no le han tocado proyectos estables, pero ese proyecto de León era medio inestable en ese momento que le tocó tomar las riendas. Sí, fíjate que la historia pues ha marcado mucho el fútbol en León. Después del descenso que se tuvo con el ingeniero Cermeño, tuvo que pasar un buen tiempo para que pudiera regresar a la primera división. En este proceso, antes del descenso, yo me incorporé al cuerpo técnico de Carlos Bracamontes, que era el técnico campeón de curtidores, que supuestamente iba a quedarse como el equipo insignia de la ciudad de León, y a León lo habían vendido a Puebla, ¿sí? Que en ese momento había descendido, y lo habían vendido a Puebla, que había descendido a Puebla, y entonces así iban a mantener en Puebla la primera división, y pues, Curtidores iba a convertirse en León. Se hizo las manifestaciones públicas, la parte mediática, en donde Curtidores cambia a León, a ser León, siendo el director técnico Carlos Bracamontes, y ahí nos incorporamos un equipo de trabajo para fortalecer la dirección técnica de Carlos. Desgraciadamente no funcionó bien. Fue un proceso de 3 meses en los que yo participé junto con Carlos Bracamontes. Después ya él tuvo que ser cesado, llegó Carlos Reynoso, y cuando regreso, después de 2 años, 3 años a la ciudad de León a incorporarme a otro cuerpo técnico, fue con Pablo Centrone, ¿sí? Que en un principio la idea del ingeniero Cermeño era que estuviéramos Mario Ayala y un servidor como un cuerpo técnico junto con el profe Ramírez, Miguel Ángel Ramírez, pero esto abortó en un momento dado por decisiones o relaciones con José Antonio García, del ingeniero Cermeño, y entonces llega Pablo Centrone, Antonio Moore, que era el auxiliar. A mí me dejan dentro de ese cuerpo técnico con el profe Ramírez, y Mario Ayala era como el secretario técnico, que después de un proceso de 10, 15 jornadas, el ingeniero Cermeño decide hacer a un lado a Pablo Centrone, porque le entró en la cabeza la idea de que estaba tirando el equipo para atrás para que descendiera. El equipo de León estaba en problemas de descenso, y entro como relevo faltando 5 partidos. En esa temporada el equipo logra calificar, pero desgraciadamente en un partido previo a la finalización del torneo, que fue contra Toluca, ganando el equipo León en León, ¿sí? Salvando al equipo el descenso y logrando la calificación. Nosotros habíamos perdido 5-0 contra Santos, el Santos de Jared Borghetti, de Pony Ruiz, y en fin, pasó, ¿sí? Pero como yo había decidido jugar muy agresivo allá en Santos, en Torreón, y los jugadores no estuvieron de acuerdo, así también el ingeniero Cermeño no estaba de acuerdo, pero mis consideraciones y mis cálculos eran de que ganásemos, perdiésemos o empatásemos en Torreón, el último partido teníamos que ganar sí o sí, que era contra Toluca, de Enrique Mesa, con Saturnino Cardoso, Fabián Estay, Víctor Ruiz, un super equipo, ¿sí? Y bueno, se tomó la determinación que ya no dirigiera el último partido,
y fue mi última experiencia al frente de León, ¿no? Ya de ahí tuve que seguir mi caminar en otras instituciones, que tengo que manifestar un agradecimiento a la oportunidad que se me dio de incorporarme a Necaxa, saliendo de León en esa época, siendo parte del cuerpo técnico de Raúl Arias, y que ha sido una de las personas en las cuales también he aprendido demasiado y ha sido un gran compañero de trabajo, ¿no? Esta fue la última oportunidad que tuve de ser parte de un cuerpo técnico de León, hasta, como bien dices, ahora que regresamos al frente del equipo Veracruz a hacer un gran partido allá en León. Veracruz con grandes problemas de liquidez, de pago hacia los jugadores, el plantel que me tocó dirigir y el apoyo que recibí de parte de la directiva con tantos problemas económicos y tantos golpes bajos que le dieron al señor Fidel Curi, pues fue de un gran aprendizaje y un gran reconocimiento a todo ese plantel, que no era fácil jugar contra todos los equipos de primera división con tantas limitaciones y tantas carencias que se tenían en la parte económica. Le tocó estar en Liga Premier con Tepatitlán. ¿Qué recuerdos de Tepa? Uy, mira, Tepatitlán es algo que lo tengo en mi corazón muy, muy guardado y muy, muy presente siempre. Lógicamente, antes en Segunda Premier, antes de que se convirtiera en Liga Premier, habíamos logrado un ascenso también con Ballenas Galeanas de Morelos, que jugamos un año en Liga de Ascenso, pero luego fue vendida la franquicia a Irapuato, que era Murciélagos, pero cambió de nombre a Irapuato. Y bueno, de ahí ya tuve la situación de Pumas como auxiliar de José Luis Trejo, y de ahí vino una etapa en la que ya no tuve oportunidad de trabajar, hasta el proyecto de Glorias del Deporte, como te digo, en Reynosa, que fue más o menos por ahí de agosto a noviembre del 2016. Y cuando Raúl Arias se hace cargo de esta institución de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, pues me invita a ser el director técnico. Yo tenía un compromiso con un equipo del Club Deportivo Israelita, que íbamos a jugar la Macabiada en Israel. Iba a ir como auxiliar de Héctor Herrera, ahora técnico de Sub-20 en Puebla, y ya me había comprometido a ser parte de su cuerpo técnico. Y bueno, hablando con Raúl, me dijo que regresando de este compromiso, que me incorporara de inmediato a Tepa, y fue como lo hice. A un mes de iniciar el torneo, llego a Tepa, y para esto ya habíamos iniciado la conformación del plantel, y fue algo inolvidable. O sea, la forma como logramos el primer campeonato, la forma como se fueron integrando las cosas, con carencias económicas, con muchas limitaciones, con el competir con esa dignidad y esa personalidad que tuvo este equipo, con un cuerpo técnico que realmente, si no estábamos tan integrados, estábamos todos muy comprometidos con la institución, con la ciudad, y afortunadamente se dieron las cosas. Logramos un ascenso muy sufrido contra Loros de Colima, en series de penales, y desgraciadamente estaba marcado ya el destino de esta institución, porque no tenía las condiciones, la infraestructura, la parte económica, el soporte económico para mantenerse en Liga de Ascenso, y tuvimos que quedarnos en Liga Premier, cambiando el proyecto de manos de... Primero fue Álvaro López, un chileno que no cumplió con las expectativas. Llegó al rescate Manuel Lobato como dueño del equipo y logró sacar adelante la última etapa, logrando el ascenso. Y con la no participación en ascenso y mantenerse en Liga Premier, llegó la nueva directiva, Carlos Martín del Campo, y con Víctor Flores y con sus hijos Alejandro Martín del Campo y Jorge Martín del Campo, a adquirir a esta franquicia, y nos dieron la oportunidad de continuar.
un año más, logramos calificar, y ya en este año deportivo que seguíamos al frente del equipo es cuando aparece la oportunidad de ir a a Veracruz, a Veracruz. Desgraciadamente no fue una decisión agradable para la gente de Tepa, porque fue intempestiva, tengo que reconocerlo, que no es mi costumbre, ni tampoco es una característica de dejar tirados los proyectos, pero no podía dejar esta opción de decir que sí, de irme a Veracruz, porque el que me invitaba era Raúl, que me había llevado a Tepa, ¿sí? Y entonces pues era muy difícil decirle que no, el negarme a esta situación cuando él me había abierto la oportunidad de una ciudad que, si bien logramos un clic con la afición, con el equipo, con la directiva, pues no podía fallar tampoco a esa lealtad y a ese agradecimiento que le tenía a Raúl. Tanto usted como Enrique Miese, que era su antecesor en el equipo de los Escualos, por todo lo que se vivía al entorno, pues llega con las limitaciones que usted comenta con el equipo de Veracruz, pero si nos vamos al plano deportivo, yo siempre voy a recordar ese Veracruz, pues sí por la protesta, sí por la cuestión de repente las goleadas, pero que no se nos olvide que ese equipo le fue a hacer partido al campeón en Monterrey, lo tuvo contra la lona a Rayados. Vino a León y lo recuerdo que León a la hora le sacó el empate a 1. El triunfo que Toluca le saca, el empate también es sobre la hora, y el triunfo que toman contra Puebla. Hay momentos muy dulces de ese Veracruz, vaya. Sí, todo se torna en la parte de pues lo que se vivió, solamente los futbolistas, usted, todo el entorno de la gente que integraba el plantel de Veracruz, pues sabe lo que vivieron, vaya, pero en la parte futbolística, los recuerdos de ese Veracruz no son tan desagradables en entender, y parte de eso pues es mérito de Enrique López Arza. Muy gratificante y muy reconfortante estar al frente de ese equipo. El señor Fidel Curi, don Fidel Curi, siempre se portó a la altura, nunca se metió en exigir alinear jugadores o poner determinadas gentes, siempre fue respetuoso de nuestra función. Y bueno, lo difícil de este proceso era cómo competir con tantas carencias, ¿no? ¿Cómo convencer al jugador de que un cuerpo técnico o un director técnico que venía de segunda división de Liga Premier estuviera al frente de un proyecto tan difícil como era Veracruz, que estaba en situaciones de descenso, que para muchos estaba desahuciado, que era el candidato a ya descender, habiendo participado técnicos como Enrique Mesa, anteriormente con un chileno parece, y con Siboldi, bueno, antes de Siboldi, un chileno, Olmos creo, sí, que bueno, se habían contratado gente con determinada experiencia, con determinado recorrido, y pues convencer a la gente que un técnico de segunda división viniera a hacerse cargo de primera, por muchos blasones que tuviera, el haber tenido un currículum, ya haber dirigido primera división y haber estado en diferentes categorías, pues no era fácil convencerlos. Y fue algo que poco a poco, con trabajo, sí, se fue realizando este convencimiento y este compromiso, y pues sí, terminamos, como bien dices, logrando una victoria que después de un año, 2 meses no se conseguía. Se logró tener en la lona, o compitiendo al tú por tú, con el primer partido con Cruz Azul, que empatamos a 0, ¿sí? Luego tuvimos el partido contra Monterrey en León, también con León, ¿sí? Por ahí con Toluca, que nos sacan el empate medio así de último minuto, y algunos partidos que perdimos, sí, por goliza, pero que si los analizamos fueron más producto de errores de la atención y de todas esas inquietudes y esas distracciones mentales que se tienen cuando no hay una estabilidad en la parte de los salarios.
y bueno, ya vino la desafiliación del equipo, que fue muy desagradable porque para mí, en lo personal y sin entrar en polémicas, fue algo que le cobraron los dueños de los equipos al señor Fidel Curi, el haber peleado contra el poder, como que fue marcado ya el destino de Veracruz. Y bueno, ahora lo único que nos resta es esperar que haya memoria en el fútbol, como bien lo decía el señor José Antonio Roca, don José Antonio Roca, en paz descanse, que desgraciadamente en el fútbol no hay memoria. Y así ha sido mi transitar en esta carrera ahora como director técnico, porque realmente no hay memoria sobre lo que uno ha buscado plasmar. Así es. Profe, ha sido un placer tenerlo. Le valoramos su tiempo, relevamos su trayectoria. Es un tipo de fútbol. Queremos verlo pronto nuevamente en los campos dirigiendo y esperamos que así sea. Y también con la labor con los jóvenes. Ha sido un placer tenerlo esta tarde con nosotros. La entrevista quedará grabada y irá a YouTube. Y ha sido muy grato tener esta tarde con nosotros a Enrique López Arza. No, pues yo te agradezco mucho, Cristian, y también un saludo a toda la gente que pueda estar escuchando, viendo esta entrevista, puesto que, como bien dice, somos gente de fútbol, entendemos muchas veces las situaciones que se presentan para poder ser director técnico, pero a final de cuentas seguimos siendo gente activa, gente que está al día y que siempre vamos a intentar dar un aporte para ese deporte que desgraciadamente a nivel directivo no están tomando decisiones correctas.